un espacio para comprender cómo avanza la transformación en Nariño. Para comprender cómo avanza la transformación en el departamento de Nariño, retornamos desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones, aquí en las instalaciones de la Gobernación del departamento de Nariño, con este En Contexto Live, el espacio que nos permite llegar a la ciudadanía del departamento de Nariño en diversas regiones, en diversas localidades, para que la ciudadanía tenga justamente eso, el derecho a recibir la información, a recibir la comunicación de cómo avanza el departamento de Nariño en la gestión liderada por Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Muy buenas noches, señoras y señores, a esta nueva emisión de En Contexto Live, comenzando el año 2026 con este especial que le vamos a dedicar al tema de la planeación, al tema del diseño, de los proyectos, de regalías, de lo que está pasando en cada una de las aristas de esta secretaría tan especial y que tiene mucho que contarnos. Así que le damos la bienvenida a esta hora de la noche a la jefa de prensa y comunicaciones de la Gobernación del departamento de Nariño, Catalina Buccelli. Cata, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, Gustavo, un cordial saludo para todos ustedes a esta hora de la noche, precisamente 7:03. Nos complace, por supuesto, volver a conectarnos con toda la gente que a esta hora se conecta con nosotros por este sistema digital de la Gobernación de Nariño y precisamente, Gustavo, nos encontramos en el recinto de la Gobernación, el lugar desde donde se desarrolla toda esta serie de proyectos, de programas, de acciones, de actividades, por supuesto lideradas por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Gracias por conectarse con nosotros. Vamos a dar unos breves minutos, Gustavo, a que la gente se conecte, a que comparta con nosotros. Están abiertos precisamente también los mensajes, porque alrededor de los temas que vamos a ver hoy esperamos poder contar con su participación y, por supuesto, dejaremos mensajes en el caso en el que haya algún tema que tengamos nosotros que darlo a conocer posteriormente. Pues para eso estamos en Contexto Live. Bienvenidos, bienvenidas, y que este sea un espacio de participación ciudadana donde le rendimos cuentas al departamento de Nariño. Y si usted ya recibió el vínculo para poder conocer cómo será esta transmisión, no dude en compartirlo. El equipo digital de la Gobernación del departamento estará muy pendiente también de recibir sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, porque de eso se tratan los ejercicios de comunicación pública. Y sin más, le damos la bienvenida esta noche En Contexto Live al secretario de Planeación, Armando Rosero, un hombre que ha venido también acompañándonos desde casi que todos los momentos del diseño de este proyecto de gobierno, muy al frente también de lo que ha significado la construcción de ese plan de desarrollo Nariño, región, país para el mundo, y que bueno, está al frente ahora de esta secretaría, la Secretaría de Planeación. Apreciado Armando, bienvenido, buenas noches. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Catalina también, muchas gracias por el espacio. A mi querida amiga Lizeth López, antes secretaria de Planeación, que hoy nos acompaña también desde la subsecretaría y a quien agradezco enormemente por todo el trabajo que hizo el año pasado y que hoy se ven sus frutos. Nuestra subsecretaria, Catalina. Bueno, y yo tengo también el gusto de presentar para quienes no la conocen, pero yo creo que ya la doctora Lizeth tiene todo el bagaje, la experticia, la habilidad, ha estado con las comunidades, ha estado y ha formado parte también de este gabinete departamental. El año anterior precisamente estuvo acompañándonos como secretaria de Planeación y por eso también la hemos invitado, porque forma parte de esta secretaría y definitivamente pues se vincula, Gus, y toda la ciudadanía que nos escucha a este gran trabajo. Y creería yo que el más importante de la administración departamental, porque es desde aquí, desde donde se desprende todo el trabajo que el gobernador ha llevado sobre el papel en la formulación, en la planeación de este plan de desarrollo Nariño, región, país para el mundo, y que hoy, cuando vamos por un tercer año ya de gobierno, pues lo vemos reflejado en todos los proyectos y en la ejecución y materialización de esas acciones. Así que bienvenida. Bueno, a todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos comenzando con este espacio y yo quisiera comenzar, secretario, haciendo un poco de memoria de lo que significa trasladar un programa de gobierno
a un plan de desarrollo y cuál es esa visión que contiene el plan de desarrollo Nariño Región País para el Mundo desde un concepto y un criterio muy interesante que son los 5 mundos que albergan este territorio. ¿Qué podemos contar al respecto? Bueno, Gustavo, inicialmente todo empezó en el marco de una discusión alrededor de cuáles son las potencialidades de activos que tiene el departamento de Nariño que superen la noción convencional de pensarnos. Siempre hablamos de un departamento con 13 ecorregiones, Andino, Pacífico, Amazonía, con una posición geoestratégica, con una diversidad cultural muy importante, pero en este marco lo que planteaba el señor gobernador en su momento era, bueno, tenemos que pensar geopolíticamente cuál es el lugar de Nariño, cuáles son sus aportes, porque no podemos verlo únicamente en el marco de cuáles son sus desventajas, generalmente asociados a los temas de violencia, de conflicto, que son temas que los hemos normalizado en nuestro día a día, y en el marco de eso empezó la idea de, bueno, ¿por qué Nariño es una región país para el mundo? ¿Cuál es la diferencia de Nariño frente a otros departamentos? Y esa noción de región país para el mundo se sostiene sobre la base de cuál es el aporte que el departamento de Nariño puede hacer a la acción climática global, a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo del nodo logístico de Colombia en el suroccidente, a potenciar el departamento y al país en el marco de su relación con Sudamérica, y al mismo tiempo cómo puede esto generar unos procesos de construcción de paz colectiva. Creo que eso es un tema muy importante porque la región país para el mundo también parte de la idea de la experiencia previa. Hemos tenido más de 25 años de construcción de procesos de paz, de procesos de sustitución, de empoderamiento de las comunidades. Incluso creo que el mayor logro que podemos ver hoy es que tenemos un gobernador que viene de la base de comunidades negras, apoyado por comunidades del pueblo indígena. Entonces, ese apoyo no parte de una instrumentalización electoral, que ese es un tema que quiero dejar claro y que es muy bueno ponerlo en consideración, es que esta región país para el mundo, en su diversidad cultural, en su diversidad étnica, reconoce las diversas formas de concebir el desarrollo. Porque Nariño no solo tiene un problema material, no es solo un tema de ausencia de bienes y servicios públicos, también está en una redefinición de su existencia, la existencia de sus pueblos. Entonces, sobre esa base de entender que somos una región país para el mundo, aparecieron 5 mundos que superan la visión tradicional de la planificación. Un mundo asociado con el océano, que valga la aclaración Nariño, si bien nosotros no tenemos competencia sobre el océano, somos en extensión 2 veces o hasta casi 3 veces más grande en extensión del océano en lo que es tierra. Entonces el gobernador planteaba una primera discusión, ok, si somos el doble en océano y somos, bueno, en este caso la mitad en tierra, ¿cuál es la concepción que debemos tener de lo rural? Lo rural vinculado a la actividad productiva sobre la tierra, o también incorporamos todo el elemento del océano de la economía azul. Ese es un primer elemento. Un segundo mundo, que es el mundo directamente del litoral, que es muy bueno decirlo porque usualmente el litoral está asociado con todo lo que es desde la franja costera hasta el piedemonte, y realmente el litoral es la franja en donde hoy se ubican todas las cabeceras urbanas de la zona pacífica. Digamos, un gran desafío, pero sobre todo un gran activo, y es que hay mucha gente joven. Hoy el bono demográfico de la costa pacífico es gigantesco y la ilegalidad lo descubrió y lo redefinió. Y en ese caso el gobernador ha apostado por esos proyectos de sustitución, de colaboración y de ampliación y vinculación de la organización social y de los jóvenes en el proceso. Un tercer mundo que es el del Chocó biogeográfico, que parece que la riqueza de Nariño solo estuviese en sus páramos, pero el Chocó biogeográfico es de las zonas más biodiversas del mundo y Nariño tiene una gran extensión en este proceso. Y ahí tenemos una riqueza natural impresionante, que va desde los recursos mineros hasta todo lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Pero sobre todo la mayor riqueza está en la tradición de su pueblo, que ha sido un pueblo guerrero, un pueblo que ha sobrevivido a todo tipo de vejámenes y a todo tipo de realidades. Esto lo acompañamos de un mundo andino, el mundo que siempre ha tenido una cosmovisión asociada con el vínculo de la tierra, el trabajo campesino. Y finalmente el mundo amazónico, que creo yo que es uno de los elementos que más debemos desarrollar, porque si bien nuestro departamento apuesta mucho por el desarrollo y la transformación del territorio, el mundo amazónico es la mayor fuente de riqueza junto a esa riqueza de la biodiversidad. 5 mundos que nos obligan a pensar también la forma de redefinir nuestro ordenamiento. Claro que sí. Tenemos que plantear la forma el ordenamiento de una manera distinta. No es únicamente funcional a los intereses de la economía, sino también es a los intereses de la conservación, de la preservación de la vida, y aquí es un tema que es clave, el señor gobernador ha hecho mucho énfasis. Esta región país para el mundo y estos 5 mundos se tienen que organizar y trabajar para proteger la vida de todas las personas,
a partir del silenciamiento de los fusiles, a partir de la construcción de proyectos de vidas de niños, niñas y adolescentes, a partir del respeto a la diferencia, a partir de la protección de las mujeres y el impulso a su trabajo, a partir del reconocimiento de los adultos mayores también como actores activos del territorio que también inciden en su transformación. Entonces, cuando hablamos de los 5 mundos, que parece a veces, uno encuentra que hay gente que tiene cierta resistencia a eso, es porque considero personalmente, hemos sido víctimas de esa normalización de una realidad y una cotidianidad que únicamente nos permite ver los problemas, no los activos que tenemos. Y el papel y lugar del agua, secretario, también en esa redefinición de la planificación del territorio. El papel es fundamental. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos lo que les decía inicialmente, el doble de extensión en el océano, que esto nos obliga a redefinir lo rural, pero además nuestra relación con el océano, no solamente a partir de la crisis, que son los tsunamis, que siempre es lo que se ve, sino también cómo podemos proteger nuestras fuentes hídricas, ¿cierto? Tenemos sentencia del río Guaitara, tenemos todo lo que tiene que ver con la protección de las cuencas, la protección del río Patía y todo lo que esto implica para la cosmovisión y sobre todo el desarrollo humano, porque independientemente de si somos indígenas, mestizos, afro, lo que también encontramos es que hay un elemento común que nos une, que es el agua, y el agua es el principal factor movilizador de desarrollo en este departamento. Subsecretaria Lisset López, bienvenida, qué gusto, muy buena noche. El lugar de la Secretaría de Planeación, la visión que debe depositar esta Secretaría justamente y cuál es el lugar que ocupa para orientar el diseño, la planeación, la creación, la gestión de proyectos y la ejecución también, por supuesto, de ese plan de desarrollo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Gustavo, Catalina, secretario. De igual manera, un agradecimiento especial para todas las personas que se conectan y que son interesadas efectivamente en escuchar y saber qué está haciendo la administración departamental bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el doctor Luis Alfonso Escobar. Sin duda alguna, la parte de la planeación lo que busca es generar una articulación estratégica entre las diferentes áreas que implica la movilización de diferentes planes de acción, de diferentes planes estratégicos, pero también de metas que rigen ese cumplimiento de los objetivos de la administración departamental, que no son otros diferentes a los objetivos que tiene el territorio y a los objetivos que se plantearon en una visión estratégica que está consignada en un plan de desarrollo Nariño Región País para el Mundo, que por supuesto refleja ese anhelo de miles de nariñenses, de miles de niños, jóvenes, adultos, en todas sus condiciones que participaron y determinaron la necesidad de la construcción de un territorio fundamentado en la paz. Y realmente este territorio de paz requiere unas transformaciones que requieren una articulación estratégica, y ese es el papel fundamental de planeación dentro de todas las áreas para que efectivamente se logren esas transformaciones desde el punto de vista social, con articulación estratégica desde, por ejemplo, deporte, cultura, pero también desde el punto de vista de la infraestructura social que requiere las transformaciones territoriales, y es precisamente la consolidación de vías terciarias para que por allí puedan transitar todos nuestros productos de los campesinos y generar unas economías lícitas, de tal manera que esto realmente sea una incidencia sobre la construcción de nuevas oportunidades, de sustitución de economías ilegales y por supuesto de construcción de paz. También desde planeación se requiere esa articulación, por ejemplo, con educación, para garantizar el derecho a la educación a niños, niñas y adolescentes, y un programa fundamental liderado por el señor gobernador, que es la educación superior, tan necesaria y tan fundamental en un departamento con tantas capacidades como es el departamento de Nariño. Y así podría enumerar todas las diferentes sectores y las diferentes áreas que se articulan desde la planeación para que efectivamente sea un proceso estratégico que requiere de una planeación, pero más allá de eso requiere de un seguimiento que efectivamente lleve al cumplimiento de lo planeado. No podemos quedarnos en la estructuración de planes, en la estructuración de políticas, sino al contrario, debemos avanzar en ese proceso de seguimiento, y esa es la directriz del señor gobernador. Por eso los consejos de gobierno permanentes, constantes con el equipo, para mirar efectivamente cuáles son los avances que como administración departamental logramos, y
efectivamente cuáles son los retos, porque también, por supuesto, la gerencia pública tiene retos y eso precisamente es la directriz, la dirección, la estrategia que se desarrolla desde planeación en cabeza, en este caso, del doctor Armando, quien desde ya unos meses atrás está bajo este liderazgo y efectivamente con todo el apoyo de todo el equipo para que todas esas metas planteadas se puedan cumplir en beneficio del territorio y en beneficio de generar unas condiciones dignas para toda nuestra comunidad nariñense. Entonces hagamos un repaso de cómo vamos, secretario. Justamente ya está esa transición del programa de gobierno a un plan de desarrollo, hay una visión estratégica, hay unos lineamientos, hay un liderazgo, pero cómo va esa implementación ya del plan de desarrollo entrando a este tercer año de ejecución. Perfecto, Gustavo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en este momento el gobernador, digamos, ha clasificado el periodo de gobierno como en 3 grandes momentos, uno de planeación, otro de gestión y ejecución, y ahorita estamos en ejecución pura y dura. En este caso hemos avanzado en la ejecución de los recursos de regalías, tenemos 40 proyectos que están ya aprobados y en ejecución, muchos de esos proyectos ya están a punto de terminarse, en este año se calcula que en el primer trimestre vamos a terminar 13 proyectos con ejecución de recursos de regalías, el año pasado terminamos 4. Adicionalmente, tenemos también ejecuciones en lo que tiene que ver agua potable y saneamiento básico, que ha tenido un impacto bastante exitoso, sobre todo, no solamente en cerrar la brecha en temas de cobertura, que es un tema bastante importante, porque ustedes saben que un niño que no tenga agua potable en su territorio es un niño que está condenado a tener problemas de desnutrición. Y eso es un tema clave también, que hago la invitación y creo que lo hemos hecho a nivel de equipo. Todos los proyectos que tiene hoy la administración departamental, que son bastantes y que en realidad hemos logrado un avance en la ejecución del 87% el año pasado, tienen un fin social. O sea, nosotros no podemos pensar las obras, ni las intervenciones, ni las inversiones únicamente por sector, sino por beneficiario. Un ejemplo claro es el tema del agua. Un niño que tenga acceso al agua es un niño que va a vivir mejor, va a tener un nivel mayor de nutrición, va a estar expuesto a menos enfermedades diarreicas agudas o por vectores. Una persona, un campesino que tenga acceso a vías va a tener la posibilidad de sacar sus productos, pero también en esa familia campesina viven niños que en el uso de esas vías pueden acceder a sus colegios. Entonces los proyectos que hemos hecho no están pensados de manera, digamos, fragmentada o desarticulada, al contrario, se han hecho con base en un ejercicio que fueron las juntanzas en su momento. Esas juntanzas tuvimos que volverlas proyectos porque es un tema que quiero dejar como muy claro. Todas las personas pusieron sus iniciativas y sus aspiraciones, pero esa iniciativa o aspiración muchas veces son 1, 2 o hasta 3 proyectos. Por ejemplo, cuando una comunidad dice queremos vender los productos en un mercado más grande, ¿eso qué implica? Asistencia técnica, fortalecimiento institucional, construcción de una vía, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones que parecen muy fáciles cuando la gente las dice o con algunas personas las cuestionan, implican varios proyectos para poder, la complejidad claro, de cada para poder materializar su ejercicio. Entonces, hoy estamos viendo los frutos. Hoy estamos viendo, creo, los principales frutos de las inversiones que tenemos bajo el liderazgo del señor gobernador y con un equipo de trabajo bastante bueno. Y aquí quiero hacer un poco una cuña para explicar también qué hace planeación, porque muchas veces planeación departamental se ve como una dependencia que únicamente hace plan de desarrollo o seguimiento, pero para mi fortuna o para mi gran reto, planeación también tiene el plan departamental de aguas, que está en cabeza del subsecretario John Paulo Coral, que además está encargado de economía regional, que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel de reingeniería institucional. Es cómo podemos resaltar ese papel de la economía regional para que desde la administración pensemos y aboguemos por esto. Pero digamos, en este caso el subsecretario tiene ha hecho un gran proceso porque nosotros no solamente ejecutamos nuestro recurso ahora, nosotros literalmente construimos sobre lo construido y entendemos que un proyecto siniestrado de una administración anterior o bueno, de varios años atrás, de periodos anteriores. Claro, o de periodos anteriores, lo que tienen son consecuencias directas sobre la calidad de vida de las personas. La primera premisa del señor gobernador es la gente vale más que el recurso. Total. Y sobre eso empieza el proceso de reestructuración de los proyectos, que más adelante podrá explicarlo. Pero adicionalmente tenemos otro tema que creo es fundamental, y es reconocer que tenemos un equipo de trabajo bastante importante en planeación. Nosotros tenemos dentro de nuestro equipo, son 15 personas profesionales de planta dedicados tiempo completo a este ejercicio. Tenemos, en este caso, un secretario, 2 subsecretarios, tenemos unos coordinadores, en regalías tenemos un coordinador que está el doctor Carlos López, bueno, que hoy no nos pudo acompañar, pero que hace parte de liderar ese equipo de regalías, que adicionalmente ese equipo se articula con todas las dependencias, porque estamos en un departamento que tiene unas rentas muy frágiles y que las regalías son los principales movilizadores para ejecutar esos proyectos. Entonces, a veces
ponemos en consideración no solo el criterio, digamos, técnico, sino también el impacto que pueda derivar de ese proyecto, y que es un tema que yo creo que a mitad de año vamos a poder ver. Ya esto se incorpora un tema adicional, que en este caso lo dirigió el ICE del año pasado, que es muy importante, que es el Pacto Nariño. Un pacto que muchas veces la gente siempre tiene cuestionamientos alrededor de eso, pero no se da cuenta que si bien existen fuentes de financiación en el orden nacional, en el orden departamental y en el orden local, lo complicado, y es el gran logro del pacto, es poner de acuerdo a la gente en función de qué queremos hacer como territorio, porque es muy difícil. Aquí hay una serie de intereses políticos, electorales, también existen intereses sociales, pero poner eso en un instrumento que nos permita financiar el desarrollo del departamento es muy complejo. Y armonizar las fuentes de... Claro, pero sobre todo el ejercicio de armonizar las fuentes implica también buscar nuevas fuentes de financiación. Además, que vayan más allá de las tradicionales, porque siempre parece que la relación, que es una de las grandes contradicciones que encontramos en este departamento, es criticamos mucho el centralismo, pero somos muy dependientes de él, del sistema general de participación, del presupuesto general de la nación, y por eso el gobernador, y aquí me remito al principio, somos una región país para el mundo, y eso nos exige ir a negociar con el mundo. No es únicamente tener esa visión asistencial tradicional que usualmente vemos en el territorio. Entonces, esto nos favorece a poder presentar proyectos a nivel internacional, que es un tema que también el gobernador ha liderado en sus visitas, que es otra cosa que... La diplomacia ciudadana que se ha definido. Y sobre todo la diplomacia subnacional, y en eso hago un énfasis también, porque lo subnacional no es únicamente pensar el gobierno departamental como una jurisdicción en la cual invertimos unos recursos, es contarle al mundo qué estamos haciendo, qué es lo que queremos y para qué nos proyectamos, y es una proyección que va a ser por lo menos en los próximos 20 años, y que esperamos que independientemente de la posición política de quienes vengan después, porque eso es un ejercicio claro de gobierno, tenemos que tener una convicción clara de hacia dónde queremos ir. Y ese hacia dónde queremos ir pasa por la posibilidad de construir un territorio en paz. Pero en paz no significa únicamente silenciar las armas, que esa es otra cosa que es el mensaje claro del gobernador. Si vamos a silenciar las armas es con transformación del territorio. De lo contrario no estamos haciendo nada. ¿Y qué es transformar el territorio? Es garantizar que los niños de hoy puedan acabar su colegio y que en 5 o 10 años puedan acceder a su universidad en su región. Que eso es un tema que muchas veces no se ve. Estamos siempre pensando el proyecto asociado al cemento. A que tenemos que entregar una obra, incluso la gente aplaude hasta los elefantes blancos, que es una paradoja muy grande que tenemos, porque prefieren ver cemento pudriéndose, hizo algo, a no pensar en temas intangibles como la educación, la cultura, el fomento al emprendimiento, la construcción de ecosistemas, por ejemplo, para la producción, para la vida y para la conservación. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, es ¿cómo hemos ido avanzando en esto? Primero, hemos logrado recuperar la confianza de las comunidades étnicas en el proceso. Ese es un tema clave. Ese proceso con la base estaba roto, y el gobernador, a través de su diálogo social e interétnico, ha logrado llegar a consensos con las comunidades. Ustedes ven, cuando hay paros, se va a hablar. Y ese es el pacto ciudadano ese es el pacto, que tiene este gobierno. Y de ahí salen compromisos que todas las secretarías tienen que cumplir de cierta manera. Entonces, esa forma de gobernar tiene que ser la que se replique de aquí en adelante. Nosotros no podemos volver a un escenario en el cual la negociación no sea el camino, pero negociación sin implementación y sin diálogo no es nada. Entonces, eso es clave, y nuestro plan de desarrollo, con todas las limitaciones económicas que podamos tener, apuestan por eso. Por eso también entra el pacto, por eso hay unos COMPES que están aquí metidos, el tema de COMPES de agua potable, que es otra cosa y valga la pena decirlo. Muchas veces, que en el marco digamos, de la discusión y la discusión política, se trata el tema de, es que eso está en un COMPES que se aprobó el año pasado, eso no entra en el pacto. No, señores, es que el COMPES es producto de una gestión del gobierno y que se materializa en un aval fiscal que es un COMPES y que entra en un instrumento de gestión que es un pacto sobre el cual se va a materializar ese COMPES. Porque de nada sirve tener un instrumento como un COMPES con un aval fiscal si no tenemos capacidad de ejecución de esos proyectos. Claro. Entonces, sobre esa base es que se ha construido esta política de gobierno, pero sobre todo este plan de desarrollo. Secretario, y yo también quiero sumarle a esto, tengo como dos cosas por preguntarle a usted en ese proceso pedagógico también, porque hoy la gente, y nos escriben en las redes sociales, gracias a toda la gente que se encuentra conectada con nosotros a esta hora a través de En Contexto Live, porque los ciudadanos nos dicen de dónde sale el insumo, el presupuesto para los proyectos. ¿Qué tipo de proyectos hoy tiene la administración departamental? Sería muy bueno también
regresarnos un poco a lo que fue esta primera intervención y poderle decir a la ciudadanía que hay unos recursos propios, hay unos recursos del mismo gobierno nacional, hay unos recursos por regalías, pero también hay el resultado de una gestión, como ustedes lo decían anteriormente, de esa gestión internacional que ha podido hacer el gobernador y ustedes también como equipo de planeación. Pero también es la pregunta o el segundo momento de esto, y es que la gente pregunta por esos proyectos que venían de tiempo atrás o de administraciones pasadas y que quisieran que de alguna manera se retomaran. Usted ha tocado un tema supremamente importante, y es que esto no solo se trata de poner el cemento en la vía, en la obra, en el polideportivo, en las vías que hoy claramente se necesitan, en las instituciones educativas, en los puestos de salud, en los hospitales, etcétera, porque finalmente está mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Nariño. Pero ha pasado, está sucediendo que tenemos proyectos de muchos años atrás que se quedan en el olvido, que se quedan oxidándose, como usted mismo lo dice, pero que ha tenido a bien el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, decir: vamos a retomar esos proyectos y los vamos a ejecutar, a llevarlos a feliz término. Esos dos momentos, secretario, para explicarle un poco a la gente que hasta ahora nos dice y de dónde están sacando el recurso en este momento y cuál es esa participación que tiene la administración departamental. Bueno, Catalina, gracias por la pregunta y voy a intentarlo hacer de la manera lo más claro posible, también reconociendo que habrán temas que no voy a poder como responder a fondo, pero el primer tema son los recursos propios. En este caso, los recursos propios del departamento son sus rentas que se sostienen en el aguardiente, la cerveza y el tabaco, en la lotería, que son los impuestos que vienen asignados por la nación, son impuestos en realidad desde la colonia, que permiten tener unas rentas propias en el departamento, a partir de la cual se asignan a algunos sectores unos recursos para funcionamiento e inversión. Segundo momento está lo que tiene que ver con las regalías, que son regalías que directamente vienen de la actividad minera en el país, pues todo lo que tiene que ver con explotación de oro, bueno, petróleo y demás, sobre la cual se hace una división de los recursos a nivel nacional en función de dos indicadores: necesidades básicas insatisfechas y población. Y aquí quiero hacer un asterisco, porque es una de las grandes reclamos que muchas veces uno ve en redes sociales, y es: el gobernador invierte toda la costa y nada a otras regiones. Primero, eso no es cierto, eso es falso, incluso hemos hecho un balance y las inversiones son proporcionales. Pero en segundo lugar, la región que tiene más necesidades básicas insatisfechas es la costa pacífica, es decir, el volumen de nuestras regalías también viene porque tenemos una región extremadamente pobre. Y aquí podemos tener dos formas de plantear el desarrollo: una, que esa región y su pobreza sea funcional para que yo tenga más recursos; o dos, apuesto por cerrar la brecha para dignificar las condiciones de vida de nuestra población en la costa pacífica. Tercero, viene el tema del presupuesto general de la nación, que es una regionalización que se hace todos los años. En este caso, esa regionalización, como es un presupuesto, es tentativa. Entonces, también vale hacer la pena como la claridad en ese caso. Cada ministerio tiene unos techos presupuestales, es decir, en esa regla fiscal hay unos techos sobre los cuales los ministerios no pueden dar más recursos sobre lo que ellos tienen, porque son 32 departamentos sobre los cuales tienen que invertir. Entonces muchas veces se ve: pero gobernador o al gobierno, ¿por qué ustedes no consiguen más recursos? Porque hay una restricción fiscal. Y ahí viene el tema, que es el juego, en este caso, de la gestión del señor gobernador. Hay unos recursos que se regionalizan, hay unos recursos en una bolsa sobre la cual empieza a moverse la gestión. Entonces ustedes van a encontrar que a lo mejor tenemos en el sector vivienda para este año, estoy dando un dato al aire, 10.000 millones de pesos, que es lo que nos manda el presupuesto general de la nación. Pero el gobernador va al ministerio y negocia proyectos o rescata proyectos como el tema del acueducto en Tumaco de Planta 2 Somos Pacífico, que llegan después directamente a lo que es Plan Departamental de Aguas, o que llegan directamente a la ejecución del fondo en Tumaco. Esas gestiones, que muchas veces parecen anecdóticas, son las que más valen en este ejercicio, porque nuestro departamento tiene una restricción muy importante. Ese es el músculo de la administración, claro, es la capacidad, y la gerencia. Claro, y la gerencia en este caso. Lidera. Ya hay un tema adicional que es la cooperación internacional, ¿cierto? Y aquí también hay una directriz muy clara del señor gobernador: la cooperación en el territorio tiene que responder a los intereses del territorio, no del cooperante. Ese es un primera gran tema que nos pone. Segundo, encontramos muchas veces proyectos de cooperación que a lo mejor en el marco de la desarticulación que ha existido no responde ni siquiera a los proyectos propios de la gobernación. Ejemplo, tenemos un proyecto del puerto pesquero o el puerto azul de Nariño, 15 cooperativas que estamos fortaleciendo, ya aparecen propuestas de fortalecer capacidades en asociaciones que no tienen nada que ver con el puerto. Y eso no quiere decir que ellos no tengan derecho.
pero la idea es que este puerto sea el principal motor que dinamiza el desarrollo regional y debe incorporar y fortalecer este caso. Y la segunda pregunta que me hacías era… Precisamente de los proyectos como ese del puerto pesquero que en algún momento pues o dejaron de funcionar o se quedó a medio gas, como comúnmente lo podemos decir, en un 30, 20, 40% un proyecto sí, rezagado, ¿cierto? Y pues esta administración toma esa decisión de traerlo y renovar y empezar otra vez aquellos proyectos. De acuerdo. Bueno, y lo vemos a nivel territorial, ¿no? Mucho. En muchos lugares Mira, de Nariño. aquí hago también una aclaración y una gratitud también a la doctora Lisset, que estuvo manejando la microgerencia el año pasado. Eso nos ayudó a identificar cuáles son esos proyectos críticos que tenemos. Les voy a dar dos ejemplos. Uno, el acueducto de Tumaco, que ya les comenté. El otro es la Universidad Nacional de la sede de Tumaco. Un proyecto de interés y de impacto para el desarrollo regional, un proyecto que ayuda a cambiar la mentalidad y sobre todo a ofrecer alternativas para el desarrollo del pensamiento, y estaba totalmente siniestrado. El gobernador hizo la gestión de recursos, porque incluso el cooperante se llevó los recursos y se tuvo que negociar ante el Ministerio de Educación, poder tener la plata y poner plata de regalías. Tenemos más o menos 10 proyectos de plan de aguas departamentales, por ejemplo, sobre el cual estaban siniestrados. Y ese siniestro lo que hizo fue planteó un desafío para el señor gobernador y para el gestor en este caso, para poder resolverlos, porque el agua es un derecho, y cuando me planteabas inicialmente cómo estamos manejando… El gran derecho. Claro, cómo manejamos el tema del agua, es que era inconcebible dejar esos proyectos siniestrados porque vienen de otras administraciones. Eso no hace parte de nuestra capacidad de gestión y sobre todo nuestra obligación constitucional y nuestro mandato ético y profesional. Entonces, el gobierno ha sido muy enfático. Muchas veces en su crítica dicen, es que esos proyectos vienen de antes. Y es que esa es la gran paradoja, porque estamos pensando que lo de antes, que es nuestra obligación como gobierno y como Estado, no tiene validez. Y lo que esperamos aquí es que eso se culmine para poder continuar con otras inversiones. Esa es la clave aquí. Entonces, tenemos proyectos en agua, tenemos proyectos en vías, proyectos que en distintos periodos de gobierno se hicieron con estudios y diseños que no respondían a la realidad. Y eso nos ha implicado hacer ajustes. Entonces, cuando la gente piensa que el departamento tiene una bolsa de recursos y que no los quiere compartir, no es cierto. Hay unos recursos que se están invirtiendo y unos recursos que se usan de las regalías para ajustar esos proyectos siniestrados del pasado. Que eso es otra cosa que nadie sabe. Entonces, y tampoco es el alarde del señor gobernador, porque nosotros no estamos buscando enemigos en el pasado. Nosotros estamos buscando cerrar acuerdos para que la gente viva mejor. Esa es la clave de eso. O sea, la vida es el ejercicio fundamental de nosotros, con todo y nuestros propios desafíos, porque no vamos a decir que en el marco del ejercicio de gobierno no tengamos aprendizajes. Total. Pero sí queremos dejarle claro a la comunidad, y ese es un tema que queremos hacer alusión, el señor gobernador tiene la intención de acabar todos los proyectos del pasado que tengan capacidad de financiarse, cumplirle a la comunidad indistintamente de qué partido o color político pertenezca, porque aquí es un tema de ciudadanía, de ser nariñense, porque las inversiones de hoy serán los beneficios de los niños en el mañana, que es otra cosa que queremos dejar muy claro. Se invierte en aulas educativas para que los niños accedan, se invierte en el PAE para que los niños puedan desarrollar su capacidad, ¿cierto? Porque la nutrición es fundamental. Se invierte en acueductos para que no tengan problemas en nutrición, se invierte en la educación superior para que puedan desarrollar sus territorios, porque es muy fácil ofrecer becas a los talentos que aparecen, que además tenemos un gran volumen de talentos, pero no tenemos las mismas oportunidades. Y sobre esa base fundamental, no todos van a poder desarrollar su talento y no todos van a volver. Entonces, la idea de la universidad en región es que no se vayan y que transformen su territorio. Bueno, doctora Lisset, hablando un poco precisamente de esos proyectos que son de gran envergadura, que tienen un impacto, y lo ha dicho el gobernador de Nariño, esto no es durante la administración de él, esto no es para 4 años. Los proyectos que hoy se materializan precisamente tienen una repercusión y unos efectos a mediano y largo plazo. En esa estructuración, ¿cuáles son aquellos que usted considera unos 5 proyectos que hoy podamos nombrar? Porque ahora yo le pregunto al secretario, ¿dónde la gente va a poder encontrar los proyectos de los que hemos estado hablando durante este tiempo? ¿Sí? En este live mucha gente se preguntará, yo quiero conocerlos, quiero verlos, seguramente vamos a tener oportunidad de contarles dónde los puede ver y los valores, la inversión, cómo está, cómo avanza su ejecución, etcétera. Doctora Lisset, aquellos proyectos que usted considera son macros y que hoy tienen tanta importancia y significancia en el departamento. Bueno, sin duda alguna,
todas las inversiones que se han desarrollado se han pensado estratégicamente y sí responden a problemas históricos, por lo tanto también un poco retrocediendo a la pregunta anterior, requieren de esa microgerencia y ese seguimiento para que efectivamente demos una solución técnica y podamos avanzar en la ejecución de los mismos para generar las transformaciones que el territorio requiere. Ahora, frente a la pregunta final, considero que uno de los proyectos muy importantes que se gestó en esta administración es la Universidad Pública de Ipiales. Sin duda alguna, la universidad es una oferta institucional que garantiza a los jóvenes, a las señoritas, no solamente de Ipiales, sino de toda la subregión, de la exprovincia de Obando y de las demás provincias aledañas, un derecho al acceso a la educación superior. Entonces, aquí estamos generando ese tipo de transformaciones con los jóvenes que se preparan, que buscan generar esas transformaciones dentro de su territorio. Otro de los proyectos que considero muy relevante y muy destacable es el acueducto de Barbacoas. Este fue un proyecto que viene de administraciones anteriores y también como para hacer un poco la relación, en el cual desde el Plan Departamental de Agua, en cabeza del subsecretario, del doctor John Paulo, y todo su equipo, se generó toda una estrategia para que este proyecto pues se genere en un referente a nivel nacional y hoy tenga un avance significativo, de tal manera que este podría ser el primer acueducto de la región Pacífico a nivel de Colombia, lo que sin duda alguna genera un determinante de desarrollo a nivel del territorio, sobre todo pues en un municipio en donde las condiciones de acceso al agua potable no eran las mejores, y con esta transformación pues vamos a generar muchos avances al respecto. También podría mencionar proyectos de vías, ¿sí? O sea, tenemos varios y ahí quiero destacar los proyectos de inversión en vías que se han desarrollado en la cordillera. Sí, entonces tenemos todo el tema del río Patía, tenemos la segunda vía al mar, que es una visión estratégica que tiene el gobernador, que no es exclusiva de este gobierno, sino al contrario, es una respuesta a esa necesidad de un territorio olvidado, de un territorio que no ha tenido las mismas condiciones, que no las tiene, de hecho, en términos de necesidades básicas insatisfechas, en términos de índice de pobreza multidimensional comparativamente con otros municipios, y que en consecuencia ha generado esta priorización de lo que es la segunda vía al mar como una vía de desarrollo alternativo para el departamento, y en el marco de esto algunos proyectos que ya se han venido gestando como Puerto Remolino Elegido, como Policarpa, todos los proyectos viales alrededor de la cordillera que sin duda alguna pues son un determinante de desarrollo. Y también podría mencionar en el tema agropecuario otros proyectos importantes como por ejemplo el tema de arándanos que se desarrolla en el sur, el tema de la producción de cafés especiales que se desarrolla en el norte, el tema de la palma que se está desarrollando en Tumaco, lo que sin duda alguna pues también representa una oportunidad de diversificación de las cadenas productivas de nuestro departamento y lo que genera una apuesta de desarrollo productivo, una apuesta de desarrollo económico a nivel de nuestras subregiones. Bueno, con este mapa creo que hay que hacer un énfasis, secretario, frente a aquel ruido que se quiere generar planteando que este es un gobierno que ha mirado solamente al Pacífico. Pero también un elemento que usted mencionaba hace un momento y es la estrategia de la microgerencia. ¿Qué implica lo uno en términos de la presencia territorial y qué implica lo otro en términos de guardar y revisar cada peso que se invierte aquí públicamente? Bueno, en realidad la microgerencia tiene, digamos, un doble propósito. El primero es garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos. Ese es un elemento fundamental en esta administración, saber en qué se invierte cada peso, pero sobre todo es poder destrabar algunos proyectos que durante mucho tiempo, por temas administrativos, ni siquiera financieros, han tenido demoras. Entonces es el tema de la capacidad de organizarnos internamente para resolver, pero de gestionar las situaciones con el gobierno nacional y con los ministerios, en este caso los sectores, para poder destrabar ese tipo de proyectos. Adicionalmente el gobernador ha hecho énfasis en la microgerencia
para poder garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo. Muchas veces en la cotidianidad se nos van los esfuerzos en cosas, en las urgencias o en las emergencias en este caso, pero la microgerencia busca garantizar no tanto los legados del señor gobernador como gobernante, sino en este caso los grandes proyectos que le permitan al departamento transformarse, que claramente algunos responden a la agenda propia del gobierno departamental, otros responden a la agenda pública de los territorios. Una universidad no es un tema únicamente del interés del señor gobernador, es una apuesta de las regiones para poder cambiar sus proyectos de vida. Entonces, en este caso, la microgerencia lo que busca es dinamizar y movilizar la ejecución de los proyectos, desentrabar a aquellos que se encontraban empantanados, pero sobre todo cumplirle a la gente. La microgerencia lo que busca es cumplir, ese es el gran objetivo. Es un método para cumplir la ejecución de los proyectos que buscan cambiar la realidad en ese territorio. Y que estamos presentes en todo el territorio, por lo tanto. Así es. Sí, John Pablo Coral es el gestor del Plan Departamental de Aguas, que ha tomado un protagonismo de verdad y una relevancia significativa, gestor, durante estos 2 años y este que estamos ya comenzando. Para iniciar, ¿cómo recibió usted ese sector tan complejo, hablando de un plan de desarrollo que tiene enfoque en el agua, que ha venido, ¿no?, también trastabillándose tantas cosas de año tras año, pero que usted conoce cómo ha sido ese proceso y por lo tanto cuál ha sido la tarea misional número 1 para poderle responder al departamento? Bueno, muy buenas noches, Gustavo, muy buenas noches, secretario, compañera Lisette, subsecretaria. Bueno, nosotros tenemos un reto en el plan de desarrollo de cerrar las brechas de cobertura y calidad en materia de prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico particularmente. Nosotros recibimos prácticamente el PDA con alrededor de 32 proyectos que venían en ejecución, algunos con algunas dificultades críticas. De esos 32 proyectos nosotros ya hemos recibido 28 proyectos y también hemos hecho un trabajo de microgerencia. Hemos invertido alrededor de 5.000 millones en reformulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Una inversión de recursos para lograr que esos proyectos tan importantes de agua potable y saneamiento básico sean entregados a la comunidad, como decía el señor secretario. Estamos en ese trabajo arduo, prácticamente en el trabajo de microgerencia y avanzando tanto en el 2024 como en el 2025 con una inversión superior a los 114.000 millones de pesos de recursos del Sistema General de Participaciones, tanto del departamento como de los municipios, pero también con un trámite de gestión, con el COMPES, como lo decía el señor secretario, alrededor de 130.000 millones de pesos, una inversión histórica en agua potable y saneamiento básico por el gobierno nacional, y otra gestión de recursos o de proyectos con enfoque diferencial, enfoque étnico y enfoque rural, de alrededor de 22.000 millones de pesos. En este momento pues estamos trabajando para que todos esos proyectos sean entregados a la comunidad, logremos los objetivos de cumplir las metas y los indicadores del plan de desarrollo departamental y trabajando fuertemente para que esos proyectos que de alguna manera tienen dificultades y han estado en estado crítico, que vayamos avanzando en una mejora institucional. Obviamente gracias al equipo del Plan Departamental de Agua, son 8 componentes que tenemos en el Plan Departamental de Agua, no solo es infraestructura, y prácticamente de los 72 proyectos que llevamos aprobados en esta administración, en estas 2 vigencias, impactando a las 12 subregiones del departamento, prácticamente a los 64 municipios con proyectos de infraestructura, con proyectos de fortalecimiento institucional, con proyectos enmarcados en el componente ambiental, que son todos los mínimos ambientales, PUEA, PEGIRS y PSMBs en los municipios, llegando prácticamente a la cobertura de todo el departamento, no solo en infraestructura, sino en los componentes que hago en mención, y también prontamente vamos a llegar a las instituciones educativas en los 64 municipios, llegando con unas soluciones alternativas de llegar con agua potable a los niños que más lo necesitan. ¿Qué va a pasar en las instituciones educativas? Bueno, en las instituciones educativas se va a donar o se va a dotar de unos filtros que sirven para mejorar las condiciones de suministro de agua en todas las instituciones, particularmente caracterizados donde hay mayor índice de riesgo en la calidad de agua, donde tienen un IRCA deficiente o en alto riesgo. Ya, muy bien.
siempre, digamos, en los entornos de las administraciones públicas es más fácil hablar de lo mal que van las cosas que de lo bien que se está haciendo. Los proyectos que usted quisiera enmarcar justamente de lo bien que se ha hecho, sin poner ese espejo retrovisor que algunos quieren hoy sacar a la luz frente a hallazgos que se dan por la Contraloría o por otras entidades de control. Pero este es un espacio justamente para recordarle a la ciudadanía e informarle que hay cosas que se están haciendo bien. ¿Cuáles destacaría usted, gestor? Yo quisiera destacar en primer lugar que nosotros hemos hecho un ejercicio, primero que todo, de recuperar algunos recursos. Vamos recuperando alrededor de 12.000 millones de pesos en proyectos que de alguna manera estaban sin liquidar y que tenían saldos pendientes, algunos que no se ejecutaron en su momento y estaban comprometidos algunos recursos, y en un caso, por ejemplo, particularmente un proyecto que estaba totalmente siniestrado, es un proyecto denominado o para entregar unos carros recolectores, son 35 vehículos, de esos 35 solo se recibieron 9. En el mes de enero del 2024 hicimos un ejercicio fuerte con el equipo jurídico del Plan Departamental de Agua y logramos hacer la recuperación de una inversión del anticipo de alrededor de 5.000 millones de pesos y un proceso de incumplimiento al contratista en el cual se aplicó una cláusula penal de alrededor de 1.400 millones de pesos. Eso es significativo porque son 12.000 millones de pesos que van a entrar a fortalecer las finanzas para llegar con esos proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a toda la comunidad. Pero hablando también del ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, tenemos un acueducto, estamos construyendo el acueducto de Funes con un avance significativo de ese proyecto, con una fuente espectacular, es una fuente que nace de la tierra y ya en este momento, y como lo decía el señor alcalde, pasar de 2 a 15 horas de prestación del servicio es un avance importantísimo. De 2 a 15 horas. A 15 horas del servicio. Así estaba el servicio en Funes. Así estaba el servicio y esperamos lograr, ya tenemos un avance significativo del proyecto y esperamos este año lograr culminar con eso. En el Tambo también hicimos una inversión, una reformulación, un proyecto muy importante para toda la comunidad del Tambo. Se requería un adicional de recursos para poder cerrar, el alcalde también hizo un esfuerzo porque el proyecto no contaba con el laboratorio, la implementación del laboratorio, ese proyecto se entrega, pero también la buena noticia que hay una segunda fase para lograr completar ese proyecto que es con todas las redes de distribución y llegar con agua potable a toda la comunidad del Tambo, particularmente a la zona urbana, el proyecto de Barbacoas, como lo decía la doctora Lisset, un proyecto que ya tenemos una reformulación, estamos esperando que Findeter nos haga una devolución de 3.000 millones de pesos al proyecto para ya tener el cierre financiero y lograr la construcción de la planta de tratamiento y así cerrar esa primera fase de este importante acueducto. ¿Qué va a pasar con ese acueducto, digamos, por lo menos para esta vigencia, 2026? ¿Qué puede esperar la comunidad de Barbacoas? Nosotros ya queremos llegar con agua, pero no solo es eso, el gobernador y el señor alcalde también en articulación con los municipios, estamos ya trabajando en una segunda fase que va a ser todo el trámite de las redes de distribución para llegar a toda la comunidad de Barbacoas. Son redes de distribución viejas, obsoletas, algunas en asbesto cemento, y eso es lo que vamos a mejorar y esperamos en este año, en esta vigencia, ya poder entregar la primera fase de ese importante proyecto, entre otros con bastante impacto en todo el departamento. Ya hemos recibido alrededor de 4 proyectos de los que iniciamos la ejecución, llegando a las comunidades rurales, por ejemplo en Túquerres, en el sector rural, estamos en Sandoná también en el sector rural, prácticamente en todos los municipios del departamento de Nariño. ¿No es entonces eso la paz, secretario? Claro que sí, eso es la paz, pero sobre todo ese es el compromiso institucional que la gobernación tiene con las comunidades. Es el mandato. Ese es el mandato que tenemos y añado 2 temas a lo que dice John Paulo. En el plan de desarrollo nosotros empezamos con una línea base, es decir, como gobierno de 60% de cobertura rural. Con los proyectos que se están haciendo vamos a llegar 10 puntos más de cobertura, 70%. Es un tema histórico también. Aquí generalmente la inversión en acueductos rurales es muy baja. Lo mismo con alcantarillados. Y ese es un aspecto fundamental de lo que es en sí este gobierno. Este es un gobierno que lo que busca es cerrar brecha y a partir de cerrar brecha transformar territorios y construir paz. Ustedes no se imaginan lo que las comunidades rurales añoran ese tipo de inversiones, pero sobre todo en las que están siniestradas añoran que se reactiven y ese es parte del compromiso ético y moral de esta administración. ¿Hacia dónde está yendo entonces hoy la planeación departamental
cuáles son esos retos y desafíos también, que usted en eso es bastante crítico y experto, es decir, bueno, esto no es solamente ramos de rosas, hay también una serie de tareas por cumplir. Bueno, a nivel de desafíos, en este caso lo que tenemos nosotros es poder consolidar desde planeación departamental y activar todo lo que tiene que ver con la economía regional y el desarrollo económico. Ese es un primer mandato que nos da el señor gobernador, no solo por su tema de formación profesional, que obviamente su formación es economista de base, sino porque el departamento de Nariño no puede entender ni visualizar su desarrollo únicamente con el sector primario. Y esa es una de las grandes apuestas que se debe tener acá. ¿Cuáles son otros retos que tenemos en este caso? Uno, la posibilidad de continuar con la ejecución y rescate de los proyectos, ese es un tema fundamental. El otro es no perder el norte. Y ese ha sido un mensaje claro que el señor gobernador ha hecho en los consejos de gobierno y que es bueno decirlo. Nuestro norte es la gestión pública, la ejecución de los recursos y no distraernos en los momentos políticos que vive el departamento. Porque nosotros trabajamos para la gente, no trabajamos para las elecciones. Entonces, sobre esa base estamos siendo como muy claros y muy coherentes en el ejercicio nuestro. A nivel de planeación departamental es acompañar a todos los compañeros de la gobernación en sus secretarías a que puedan dinamizar la ejecución de sus proyectos, porque esto es claro, el gobierno es horizontal, aquí no hay competencia entre secretarios, ninguno tiene el interés de brillar sobre el otro, lo que tenemos es el compromiso y la obligación de cumplirle a la gente a través del trabajo articulado entre unos y otros. Y esto lo digo porque nosotros trabajamos con regalías, con gestión del riesgo, con infraestructura, con agua potable, con agricultura. Y ese trabajo transversal y horizontal es el que nos permite hoy dar los resultados que queremos y sobre todo proyectarnos hacia el futuro. Y aquí engancho con la segunda pregunta que planteas. El gobernador nos ha delegado la tarea como planeación departamental de plantear una visión al año 2054, pensando en los 150 años de fundación del departamento de Nariño y de su universidad. Y sobre esa base nos ha pedido que hablemos con todo el sector privado, con las comunidades alrededor, no de 400 proyectos que sueñan, sino de 10 grandes temas sobre los cuales se tiene que movilizar, en este caso, los gobiernos del departamento, el sector privado, las comunidades. Uno de esos es la educación superior. Claro que sí. ¿Cierto? La vinculación de la ciencia y tecnología para la transformación del departamento. El otro está muy vinculado con el tema de cierre de brechas, pero hay un tema que es fundamental, incluso es uno de nuestros indicadores. Para poder ser competitivos debemos mejorar nuestra productividad. Para poder mejorar nuestra productividad tenemos que entender que el departamento no puede hacerlo solo, porque ningún departamento per se tiene que generar riqueza. Lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que todos los actores del territorio con su capacidad, con su aporte, puedan dinamizar los ecosistemas y generar en sí riquezas y sobre todo que nos permita facilitar la idea de construir esa región país para el mundo que no solamente se piensa en relación con el centro, que esa ha sido otra forma que tenemos de contemplarnos, siempre es hacia Bogotá, para lo bueno y para lo malo, sobre todo para lo malo, pero es la hora de pensar en que ocupamos un lugar en la geopolítica y sobre todo en las decisiones del mundo en relación a los temas ambientales, a los temas de sostenibilidad, a la conservación del océano. Entonces esa es como la gran orientación que tenemos en estos años que nos quedan de gobierno. En esto que nos resta. Subsecretaria, usted estuvo al frente y siendo muy responsable de temas tan importantes como Credipaz, como Emprendipaz, la firma del pacto. ¿Cómo van esas líneas y qué le podemos contar justamente a la ciudadanía respecto a avances? ¿Qué pasó con Credipaz? ¿Cómo está avanzando ya estas primeras etapas de Emprendipaz con estos proyectos de jóvenes que también nos están dejando asombrados? Y bueno, ¿y cómo va a avanzar también ya los lineamientos estratégicos del Pacto Nariño? Bueno, estos programas de Credipaz y Emprendipaz responden a una necesidad precisamente en el caso de Credipaz de la economía popular, ¿sí? Van más allá de una visión de gobierno y se deben establecer como una política a nivel departamental, porque sin duda alguna la economía popular requiere el acompañamiento de la institucionalidad y precisamente fue allí donde identificamos grandes necesidades para generar lo que hoy se conoce ya y está institucionalizado a nivel departamental como Credipaz, que es el acceso a crédito a la economía popular. Una economía que no tiene posibilidades de desarrollarse si no es gracias a este tipo de acompañamientos. Por supuesto, se desarrolló a nivel de todo el departamento y se genera hoy un análisis, la ejecución fue efectiva, sin embargo,
La ejecución se realiza en un año, que fue Claro, cuando se medirá. programó, exactamente, ahí vamos a medir los impactos reales y sí tener en cuenta, y lo hemos hablado también con el secretario, pues cuáles fueron las cosas positivas que hay que replicar, pero también cuáles fueron los aprendizajes que no hay que cometer para que efectivamente pues Credipass se continúe y tengamos un Credipass 2.0 ¿Se en ejecutó 2026. toda la bolsa Sí, del todo, crédito todo, total de total, recursos? total, sí se Más o menos ejecutó. cuánto en créditos. Se entregaron 19.500 millones, es el Buenísimo. cupo de crédito, pues gracias también al apalancamiento que se hizo con Fondo Nacional de Garantías y con la articulación pues con Banco Agrario como entidad que generó el acompañamiento a la gobernación de Nariño. En el sur una concentración muy importante. Sí, 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 tenemos concentraciones en el sur, tenemos concentraciones aquí en Pasto. La idea efectivamente de revisar y hacer esa retroalimentación y ese análisis es efectivamente para determinar cómo en este 2.0 de Credipass podemos generar una distribución también en los territorios en donde quizá en este primer escenario no tuvo tanto acceso pues el fortalecimiento de la economía popular. Con respecto a Emprendipaz, pues este también es un proyecto nuevo que surgió de los mismos jóvenes en el marco también de su construcción de política de juventud, responde a sus necesidades y constituye un programa no solo de fortalecimiento en términos de asistencia técnica, sino también de fortalecimiento empresarial, de esas ideas de negocio tan innovadoras que solo los jóvenes nariñenses las pueden implementar y eso es lo que efectivamente se está realizando con Emprendipaz, que igual el secretario pues lo continúa ejecutando, ya se realizó el ejercicio aquí en Pasto y la idea es poderlo realizar en los otros territorios. Y el tema de Pacto Nariño, también esta es un instrumento de planeación de largo plazo. Por lo tanto, se inicia en este gobierno, pero por supuesto constituye una hoja de ruta que marcará la planeación de los gobiernos entrantes y deberá tener una articulación con el gobierno nacional y con las instancias internacionales para que efectivamente podamos encontrar los recursos y podamos ejecutar esas propuestas, esos programas y esos proyectos consignados en el Pacto Territorial Nariño para la transformación de la vida y la paz. Subsecretaria, igual gracias por acompañarnos, como siempre un gusto, felicitaciones por esa labor que se hace ahora desde la asistencia técnica y pues bueno, igual siempre será un buen tiempo para augurar lo mejor en este 2026. Muchísimas gracias a ustedes y a todos quienes participaron de este espacio. Secretario, un reto que hoy asume el departamento de Nariño tiene que ver significativamente con el diálogo, la negociación, la implementación. Usted lo planteaba hace un segundo y lo que va a significar también el avance de los diálogos regionales de paz, lo que hoy está implicando la sustitución voluntaria, la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, unas metas importantes que se han trazado ahí. ¿Qué contarle a la ciudadanía respecto a esto? Este gran desafío de lo que también implica la transformación del territorio en esa búsqueda por la paz, asumiendo todo lo que va a significar también el conflicto territorial. Bueno, Gustavo, en realidad este es un tema bastante, digamos, sensible. ¿En qué sentido? En que el gobernador ha decidido afrontar un proceso de diálogos regionales de paz. Eso es un tema, digamos, inédito porque aquí se habla de la territorialización de la paz, como se habló en su momento de la territorialización del conflicto. Y esa es una buena manera de leer, por ejemplo, las complejidades que tiene el departamento. Estos diálogos regionales de paz, basado en una idea del DNI, diálogo, negociación e implementación, ha permitido que desde la administración departamental junto al gobierno nacional se lleguen a acuerdos para la implementación de proyectos, digamos, de manera rápida y efectiva. En este caso aparece lo que es la maqueta paz. Pero adicionalmente, en un marco de la confianza de las comunidades, que este es un tema creo de los más novedosos de lo que hemos podido ver en el proceso a nivel nacional, las comunidades han decidido contactarse con el señor gobernador y con la administración departamental para avanzar en los procesos, en este caso de erradicación voluntaria de sus cultivos. Obviamente eso tiene una serie de negociación posterior, pero existe un acto de fe y un acto de confianza. Confianza en que el departamento le está respondiendo a
a las personas que han estado vinculadas en este proceso. Bajo eso se ha creado la estrategia o el programa Vida, que es la visión integral de desarrollo alternativo, una apuesta que tiene el departamento para poder avanzar en los procesos de transformación territorial, en donde uno de los pilares es la sustitución de cultivos en este caso. Y este elemento nos plantea retos a nivel administrativo, porque realmente, si ustedes se dan cuenta, tenemos una estructura que funciona así desde el año 2001, después de lo que fue la ley de quiebras. Hemos hecho unas modificaciones administrativas, pero realmente la visión sectorial es la que muchas veces nos impide pensar la forma de llegar de manera articulada. Y bajo Vida, que estamos trabajando con varias secretarías del departamento y subsecretarías, estamos apostando por ese programa de sustitución, no solamente de cultivos, que ese es un tema, digamos, inicial, sino una sustitución de economías ilícitas e ilegalizadas, y basado en la idea de cómo poder incorporar incluso el componente ambiental como un factor productivo, que esa es una de las limitaciones que han tenido todos los programas de sustitución. Muchas veces siempre se piensa en un proyecto productivo, algo que genere un alimento que se pueda comercializar, pero en la actualidad lo que estamos apostando también es por la incorporación de los pagos por servicios ambientales, la protección de la biodiversidad, la rehabilitación de esos bosques de segunda generación, como una apuesta que genere activos productivos, se llama pagar por conservar, y eso hace parte del ejercicio de lo que estamos haciendo como gobierno. No es una tarea fácil, porque adicionalmente al ejercicio propio de la administración, el gobierno nacional tiene unos compromisos con el territorio. Entonces hablamos más o menos de 15.000 hectáreas que se van a sustituir en Nariño por el programa Renacer, y según lo que se está avanzando en el diálogo con las comunidades, hay un importante número de hectáreas que se quiere incorporar a un proceso propio con el departamento de Nariño. ¿Podríamos llegar a las 19.000? En total, incluyendo sí, señor. Proyecto Renacemos, sí, Gobierno Nacional. Esa es la meta inicial de la gobernación, incluso pueden ser un poco más, pero no me atrevo a decir cifras en el marco de lo que se está acordando, pero esa es parte, por ejemplo, del diálogo que tuvimos con la Unión Europea. La idea aquí es cómo vincular a que la Unión Europea nos ayude a ese proceso de transición también, que lo han hecho en ejercicios anteriores, que es un tema clave también y hay que reconocerlo, pero en el marco de lo que estamos buscando ahora, y esto es un aspecto fundamental, es las comunidades han buscado a su institucionalidad, es decir, hay un vínculo de confianza, y hoy la institucionalidad no puede defraudar ese ejercicio, y para eso estamos trabajando de manera ardua con todas las subsecretarías y secretarías de la administración para poder dar respuesta al compromiso con la vida. Y por eso el programa se llama Vida, es que ese es un compromiso con la vida, no solamente es a través de silenciar los fusiles que se protege la vida, es a través de la generación de oportunidades, de la reducción de desigualdades, porque aunque muchas personas crean que no, la desigualdad sí mata en este departamento, porque no es únicamente ser pobre, si no tienes un hospital en tu subregión, eso es una forma de desigualdad. Si no tienes las condiciones de ingresos dignos en tu familia, es una forma de desigualdad. Si no te llega la alimentación a un niño, eso es desigualdad. Es que la desigualdad es estructural, la pobreza es monetaria. Y no solamente los temas de ingreso resuelven, en este caso, los problemas estructurales del departamento. Y ahí viene el tema de vida. Vida no es sustituir únicamente ingresos, es sustituir economías y generar oportunidades para la vida, para la transformación de nuestro territorio. Así es. Y precisamente a las 8:04 de la noche queremos agradecerle a toda la gente que ha estado conectada con nosotros y por supuesto secretario y gestor de John Paulo Coral, la gente que nos está escribiendo también a través de las redes sociales de la Gobernación de Nariño. Y hay dos temas puntuales que quisiera traerlos también sobre esta conversación que hemos tenido el día de hoy, y yo creería que vamos a tener que abrir otro espacio, señores, para que podamos continuar contándole a la gente un poco acerca de todo este proceso de la planeación y la ejecución de los recursos del departamento de Nariño. La primera tiene que ver, y usted ha tocado ese tema de manera reiterada, secretario, es el Pacto por Nariño. De manera un poco más resumida, poderle contar a la gente en qué términos está después de que el año pasado se firmara el pacto y cómo avanza esta gestión. Entendemos que usted ha estado precisamente en la ciudad de Bogotá adelantando esa gestión y es una tarea fundamental hoy para que la gente continúe creyendo en los procesos de transformación para la paz del departamento, que si bien es cierto no se darán en un corto plazo, pero sí en un mediano y un largo plazo, pues contarle a la gente cómo va ese proceso. Y nos preguntan también en las redes sociales, y esto va directamente para el gestor John Paulo Coral, acerca de lo que ha sido ese hallazgo de la Contraloría General de la República respecto a un proyecto interveredal de acueducto en el municipio de San Pablo. Entonces, San Bernardo, en ese orden, también la respuesta, secretario y gestor, para poderle contar a la ciudadanía sobre este proceso.
Bueno, es importante manifestar, yo creo que respetuosos de obviamente las auditorías que realizan los entes de control. En el año 2024, la Contraloría General de la República hace una auditoría a todos los proyectos del 2024 y vigencias anteriores. Es importante resaltar que este proyecto hace un hallazgo de 2.015 millones aproximadamente. Nosotros recibimos este proyecto suspendido, pero tras un trabajo con el equipo técnico del Plan Departamental de Agua, 12 mesas técnicas, 2 visitas a territorio, 5 antes del reinicio que se planteó, nosotros definimos o se definió que era posible avanzar con la ejecución, haciendo claridad precisamente algunos comentarios, porque dicen, bueno, ahora que ya la Contraloría hizo la auditoría, empezaron a ejecutar el proyecto, y no es así. El proyecto venía suspendido desde el año 2023 aproximadamente. Nosotros, obviamente, en la gestión de microgerencia verificamos que era posible avanzar, y en el año 2025 inicia nuevamente o reinicia la ejecución de este importante proyecto, que se recibe con un 46% de ejecución aproximadamente, y en este momento ya tenemos un 59% de ejecución, ya trabajando en las medidas por las cuales este contrato estaba suspendido. Una de ellas era una reformulación a presentarse ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta semana precisamente nos llega la buena noticia, ya tenemos la aprobación de la reformulación del Ministerio, pero nosotros venimos trabajando para que este acueducto multiveredal, que beneficia prácticamente a 4 sectores del municipio de San Bernardo, sea entregado a la comunidad. Vamos a seguir trabajando, este proyecto se va a entregar, como lo decía el secretario, no estamos hablando de administraciones, estamos hablando de un proyecto que va para la comunidad, es una responsabilidad como funcionarios públicos, como servidores públicos, finalizar estos proyectos de esta envergadura para que particularmente a estas comunidades les llegue agua potable. Gestor, pues igual, el agradecimiento por su labor, por su misión, porque vamos generando también un mapa de resultados y de efectividad de lo que ha significado este plan departamental de agua, y pues bueno, como dice Catalina, esperamos volverlos a tener muy pronto, porque se nos quedan temas todavía pendientes por resolver, y pues de esa manera seguiremos también encontrando información y resultados de lo que significa esa gestión suya. Muchas gracias, Gustavo, y un saludo a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión. Secretario, nos vamos enfocando a lo que ya es lo que viene, el trabajo fuerte de este año y algunos meses que restan de este gobierno. ¿Qué espera usted al frente de la Secretaría de Planeación para garantizar ese cumplimiento del plan de desarrollo y bueno, cumplir también los mandatos de esa ciudadanía y de ese pueblo que tiene siempre una expectativa muy fuerte frente a la administración departamental? Y no nos podemos ir sin esa pregunta que hoy nos hacen sobre el tema Pacto por Nariño, y yo creo que con eso podemos, por supuesto, agradecerle a toda la gente que se ha conectado con nosotros, porque tenemos muchos mensajes por contestar. Aquí queda una tarea importante desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Nariño para poder darle respuesta a toda la gente que hoy tiene esas inquietudes. Bueno, Gustavo y Catalina, cuando hablamos de los retos, el primer gran reto, creo yo, es un reto, voy a decirlo así, un reto social por abrazar nuestro pacto territorial por Nariño. El pacto territorial no es un instrumento del gobernador Luis Alfonso Escobar, es un instrumento del departamento de Nariño, de sus diputados, de sus congresistas, de la comunidad. Ese es el principal reto, entender que aquí los instrumentos de planificación, los acuerdos de gestión y los proyectos no son un tema de un político en un momento determinado. O sea, este departamento necesita no solamente planearse, sino organizar su capacidad de gestionar recursos. Sobre eso tenemos 255 proyectos priorizados en el plan. Algunas personas dirán que son muchos, visto en 10 años no son tantos, pero adicionalmente tenemos que ver que el alto impacto de los proyectos varía en función de la necesidad de la comunidad. Hay gente o críticos que creen que un proyecto de un acueducto que se incluya en el pacto no es estratégico. No suma porque está determinado en una jurisdicción pequeña, pero ustedes no dimensionan la capacidad que tiene eso de cambiar la vida de la gente. Entonces, el primer tema es abracemos nuestro pacto. Segundo, hicimos el plan
estratégico de inversiones para este año. Se aprobaron ahí más de 40 proyectos que ya tienen financiación definida con recursos del regalías, con recursos de la nación y que vamos a empezar o que ya se están ejecutando, también eso hay que decirlo, y sobre esa base estamos trabajando. Y el futuro está asociado a eso. Nosotros no podemos, o sea, debemos dejar el complejo de Adán, que es uno de los temas que tenemos en la administración pública, es cada administración o cada año que cambia es como si el año pasado se borrara, o la administración pasada no tenemos nada que ver con eso. Ese es un pacto que está orientado en el marco de la confianza que se forjó con las comunidades para dentro de los próximos 10 años, y nuestra hoja de ruta es plan de desarrollo y pacto como mecanismo de materialización, porque nuestro plan de desarrollo, y aquí voy a recordar una experiencia que tuve una vez con la Mesa de Mujeres de Tumaco. Nosotros estamos cansadas de estar en el Word y queremos pasar al Excel. Y yo, en mi versión andinocéntrica de la vida y de hombre blanco, y además que pues, no entendía cuando me dijo es que en el Excel está la plata. Entonces, señores, en el pacto está la plata y nuestra obligación es poder cerrar y materializar esas inversiones. Ahí no son números indicativos al azar, son proyectos, son apuestas, son perfiles que tenemos que materializar. Y en ese ejercicio es que estamos. Ese es nuestro instrumento para financiar el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es 4 años de esta foto, que son 2024-2027. Pero la apuesta grande de transformación territorial, de la consolidación de esa paz, que es lo que estamos buscando, de eso, que esos diálogos, esa negociación y esa implementación está en su pacto. Entonces, a la comunidad del departamento de Nariño, a su clase política, a su clase dirigente, abracen su pacto. Este pacto no es de una persona, no es de un gobernador, o sea, no lo vendamos como si fuera algo de nuestro rival político. Este pacto nos representa a cada uno de nosotros, y quien lastimosamente no pudo incorporarse ahí, el pacto lo podemos volver dinámico, se podrán incorporar algunas necesidades del departamento. Pero hombre, abracemos nuestra institucionalidad, volvamos a creer en ella, más en un periodo electoral tan complejo como el que se viene. Hoy nosotros los que estuvimos aquí y toda la administración departamental en cabeza del señor gobernador, los comunicadores, los profesionales, directa o indirectamente, siempre están en entredicho. Yo lo que digo, en nuestra oficina tenemos un secretario, 2 subsecretarios, 3 coordinadores, 15 profesionales de planta y muchos contratistas que día a día juegan su vida, apuestan su propia incluso relación familiar, yéndose a ver a los territorios, las cosas, a ver cómo están, y muchas veces en un comentario político, en un momento electoral, se desconoce todo ese proceso. Y les aseguro que si usted va por todas las dependencias de la administración, va por todas las alcaldías, siempre existirán comentarios negativos, pero hay gente que trabaja el día a día en esto. Entonces, a futuro, más allá de los temas propios del ejercicio de planeación, de la visión, es acompañemos a nuestros procesos de paz. Hombre, ustedes no saben la realidad, cómo le ha cambiado a la gente que está viviendo eso. Seguramente hay comentarios, pero es que el comentario es muy fácil cuando uno tiene una comida caliente y duerme en su casa. Total. Pero cuando ustedes van a territorio y ven la necesidad, pero sobre todo el anhelo de la gente, no solamente en que las armas ya no sean un problema para su vida, sino que puedan acceder a una universidad, que tengan un crédito para poder desarrollar su negocio, que tengan a sus papás vivos, que eso es un tema que es importante. Ustedes van a ver, hoy tenemos más de 700.000 víctimas en el departamento. O sea, al menos una de cada 2 personas ha sido víctima, de distinta manera. Así es. Y eso es un proceso que requiere aprender de nuestra parte, abrazar nuestra realidad. Yo creo que todos estamos cansados de vivir en el conflicto. Unos lo han tenido mucho más fuerte que otros, unos lo han vivido 2 o 3 veces más, han sido revictimizados. Y ese es el tema, abracemos nuestro pacto, abracemos nuestro plan de desarrollo, acompañemos a nuestros gobernantes, así sean de otra tendencia política, hombre, porque lo político y lo electoral se termina, pero lo que se fragmenta en el marco de las palabras, de las dudas, de los cuestionamientos, eso no se recupera. De nada nos sirve tener unos grandes congresistas si los mismos congresistas no están en favor de su gobierno. Otra cosa que también es importante y es parte del ejercicio del diálogo que tenemos con la ciudadanía y con los políticos es, necesitamos legisladores que legislen para el departamento, no únicamente que se sumen a procesos de legislaciones nacionales. Aquí todos tenemos que poner un granito de arena. Yo lo pongo día a día desde que me levanto a trabajar en el departamento. John Pablo hace lo mismo. Él va a territorio, va con su equipo. Cada uno está poniendo parte de ustedes comunicando lo que se hace, diciéndonos lo que debemos mejorar, las comunidades poniendo parte de su trabajo. Entonces, no les digo que crean en una figura política, pero sí les pido que abracen su institucionalidad, crean en los instrumentos, acompáñenos en los mismos diputados en el ejercicio de control político, hagamos control político sobre temas veraces.
Propongamos política pública. Los diputados tienen toda la potestad de proponer política pública. Apostemos por el desarrollo y la transformación de este departamento a partir de las ideas, de los debates, de las discusiones, de las ordenanzas. Esa es la invitación que estamos haciendo a futuro. El cambio no es únicamente en las condiciones materiales o en la provisión de temas que podamos tener, es un cambio en nuestra forma de concebir nuestra existencia. Y eso lo digo yo como padre, que aprovecho y saludo a mis 2 hijos. Yo no quiero que mis hijos tengan las limitaciones que muchos de nosotros tuvimos o que otros hoy aún conservan, porque un dato pequeño, en los países desarrollados cuesta 3 generaciones salir de la pobreza. Imagínense. En los países pobres son entre 15 a 20 generaciones, esos son 250 años, o sí, 250 años más o menos. Entonces, por favor, trabajemos todos por lo mismo, porque si estamos en un ejercicio en donde somos un departamento, a todos nos duele, todo lo queremos, entonces lleguemos a consensos sobre lo que es común para el desarrollo de nosotros. No es difícil llegar a consensos, es más difícil mantener el odio y la rabia, porque aquí somos opositores políticos, no somos enemigos en el caso. Aquí no estamos en contra de lo que queremos como sociedad. Todos tenemos hijos, todos tienen nietos, algunas personas que ya están en el ejercicio de la política. Hombre, pensemos en ellos. Eso es lo que nos invita, en este caso, esta gobernación. Y esa es parte de lo que hablamos cuando queremos decir que queremos cambiar las condiciones de vida y transformar el territorio. Transformar el territorio no es llenarlo de calles únicamente, es garantizar que el niño que vive en Pasto tenga las mismas condiciones que el que vive en Sanquianga, que es difícil, pero eso es parte de cerrar la brecha, porque los talentos están distribuidos de la misma manera en todo el territorio, lo que no están distribuidos son las oportunidades. Así es. Y ese es parte del ejercicio. Entonces los invito nuevamente, abracen a su pacto, abracen su institucionalidad, al Poder Judicial, a sus legisladores, a sus diputados, que esto parece un poco hasta romántico, pero es que es necesario en una sociedad que ya no confía ni siquiera en sí misma. Así es. Entonces, esa es la invitación, esa es la propuesta a futuro, es difícil de construir, la existencia es muy compleja, pero ese es parte del ejercicio que queremos hacer como gobierno. Así se construye esa visión de futuro, así se construye el departamento de Nariño, que créame, secretario, muchos soñamos con que eso sea realidad y por eso la necesidad de iniciar muy pronto también con la construcción de esa visión prospectiva, porque hay un liderazgo que cree en la arquitectura del futuro. Secretario, mil gracias por acompañarnos esta noche, por la información compartida y seguramente, como ya lo hemos dicho, tendremos que seguir conversando. Gustavo, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Recordar lo siguiente, este es un gobierno que está al servicio de la gente. Cuando la gente tenga una duda, existen diversas formas de pedirle información, el gobierno jamás se la va a esconder. Solo necesitamos que ustedes confíen en que van a recibir una respuesta de su institucionalidad, sea en obras, sea en un derecho de petición o sea en el marco de una veeduría. Este gobierno no tiene miedo a nada, solamente tiene miedo a defraudar a su comunidad. Así es. Gracias. Catalina. Muchas gracias y por supuesto a toda la gente que estuvo conectada con nosotros en En Contexto Live, saber leer el territorio, leer la paz. Pero sobre todo, secretario, y a todo el gabinete departamental, y por supuesto sabemos que el señor gobernador lo tiene supremamente claro. Usted lo ha dicho, que ese Excel de las inversiones y de la materialización de los recursos se lleve a lo largo y ancho del territorio de Nariño. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en Contexto Live. Nos encontramos en una próxima ocasión precisamente para hablar sobre todo este trabajo que se está realizando a través de la administración del doctor Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Para todos una feliz noche. Un espacio para comprender cómo avanza la transformación en Nariño. En Contexto Radio, las voces protagonistas de Nariño. Región, país, para el mundo. En contexto, las voces de los 5 mundos de Nariño. Desde los 5 mundos de Nariño, a partir de este momento comienza En Contexto Radio.